ahora en el Constitucional que Un acaba abrazo. de tumbar el recurso de Ayuso a la amnistía. Rechaza el recurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid contra la ley de amnistía, avala el grueso de esa ley del perdón, pero todavía no entra en si se puede aplicar o no porque tiene que esperar al dictamen del Tribunal Superior de Justicia Europeo. El presidente del gobierno ha contestado a esto. ETA está preparada para asaltar Euskadi y Navarra. ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez. Que me digan que es mentira. Al colapso político e intelectual de la derecha tradicional en nuestro país. Escuchar a la señora Ayuso decir que ETA, bueno, es que siempre sacan a ETA, que ETA se iba a saltar el País Vasco y Navarra, o que España vive en una dictadura, pues en fin, ¿qué quiere que le diga? ETA vuelve a ser motivo de polémica política. Hoy ha hablado, después de haber escuchado a Ayuso, Mariano Rajoy, para hablar efectivamente de ETA. Bueno, del brazo político de ETA. Rajoy, esta mañana, hace apenas unos minutos, dice: me echó no fue ni la gente ni el Partido Popular. A mí me echó el gobierno Frankenstein con los enemigos de España y el brazo político de una organización terrorista. Por tanto, no me he sentido maltratado por nadie porque de esos no esperaba otra cosa. ETA vuelve a ser, después de su disolución en 2018, después de sus anuncios en 2011, después de haber terminado sin nada a cambio, batalla política. Hoy el presidente del gobierno dice lo que acaban de escuchar. Isabel Díaz Ayuso es mala persona, no hay más. No hay más. En este caso, además, es ofensiva, es mentirosa y es irresponsable. Es ofensiva, en primer lugar, con esas víctimas y esos familiares de las víctimas de ETA, que fueron los que más lucharon y son los que más han luchado para que ETA desapareciera. Y es irresponsable porque está inoculando miedo en la sociedad, utilizando el dolor. Estuvo en aquella comisión, usted conoce bien esto, pero ETA vuelve a ser motivo de campaña. Hoy el presidente del gobierno responde así. Señor Caldera, ¿cómo lee esto? ¿Cómo la lee? Sí. Pues entenderá usted, como ha dicho bien, yo fui miembro de la Comisión de Seguimiento del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que lo propuso José Luis Rodríguez Zapatero, es decir, el Partido Socialista, y que se firmó en el año 2000. En esa comisión hacíamos un análisis de la evolución de la banda terrorista. Aquello fue el principio del fin de ETA. Entenderá que se me revuelva todo dentro cuando escucho estas afirmaciones. 2 años después, en el año 2002, aprobamos en el Parlamento la Ley de Partidos Políticos. Yo intervine en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Aquella ley lo que hizo fue dejar al margen de la misma a quienes defendían posiciones terroristas y coadyuvó de una forma extraordinaria al final de ETA. El final de ETA ha sido un éxito de la sociedad española, algo de todos, del Partido Popular, claro, del Partido Socialista, de la Judicatura Española, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de la cooperación internacional. ¿Cómo se puede decir ahora que ETA vive y que va a saltar el País Vasco o Navarra? Pero esta señora que lo ha dicho, y lo grave, como ha dicho el presidente del gobierno, es que nadie en el PP la corrige, que poco conoce la historia de España. Ha ido a pocos funerales. Yo tuve que ir a bastantes, donde fallecidos por las balas terroristas dejaron su vida. Hoy eso no ocurre. Hoy puedes ir por el País Vasco o por Navarra con absoluta libertad. Es un patrimonio de la sociedad española. Es que solo por buscar algunos votos o por intentar derribar a un gobierno democráticamente elegido se puede pervertir de este modo la realidad del país. ETA no existe. ETA acabó y conseguimos entre todos acabar con ella y eliminarla de las páginas de la historia. ¿Funciona esto, señor Caldera? Escuchar frases como está a punto de asaltar Euskadi o Navarra, País Vasco, Navarra, dice la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Funciona? ¿Cohesiona? No lo creo. Acabo de escuchar al señor Rajoy. El señor Rajoy, un día en el Parlamento, se levantó cuando estaba en la oposición y apuntando con el dedo al señor Rodríguez Zapatero, entonces presidente del gobierno, le dijo que había
traicionado a los muertos. Él, que había participado en esa comisión también de seguimiento del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo cuando gobernaba el Partido Popular. Él, que entonces valoraba la cohesión y especialmente la coincidencia política y la cooperación entre las dos grandes fuerzas políticas para acabar con el grave fantasma que nos dejó el franquismo. No olvidemos que ETA es un producto del franquismo. Él que dijo aquello se permite ahora afirmar que fue el brazo político de ETA el que le expulsó del gobierno. No, le expulsó el Parlamento con una moción de censura, un instrumento legítimo, votó el Partido Nacionalista Vasco. ¿O es que quiere decir que el PNV es un brazo político de ETA? Pero ¿cómo se puede caer en una situación tan extraordinariamente grave? ¿Cómo se puede llegar a una inmoralidad y a una indignidad tan pavorosa como esta? Yo no creo que les beneficie. Yo lo que defiendo es a mi país, defiendo mi sociedad, defiendo la sociedad española, la convivencia, defiendo el inmenso valor de la paz, defiendo que sufrimos muchísimo el embate del terrorismo, pero acabamos con él, y que hoy se vive en plena libertad en Euskadi, en Navarra y en el resto de España, que a algunos parece, eso sí, la pregunta que nos tenemos que hacer ¿es que les gustaría que continuara ETA de verdad? ¿Que continuara apretando el gatillo? ¿Le gustaría a la señora Ayuso? No lo sé, Caldera, pero desde luego no, su comportamiento... no se retire. Quiero lectura aquí en mesa, Carmenchu, Marta, porque hoy tenemos al presidente del gobierno diciendo nadie la corrige, nadie corrige a Isabel Vamos a ver, Díaz es que yo, justamente el señor Caldera se me ha anticipado en una cosa. Es decir, Rajoy cuando ha dicho de esos no esperaba otra cosa, no. Fue por una sentencia firme de los tribunales de corrupción de su partido, ni siquiera de personas individuales, y en segundo lugar del Parlamento soberano, la moción de censura. Y curiosamente, después de que ETA esté disuelta y de que desde hace más de 7 años y que mucho tiempo más lleve sin matar, ¿no? Me parece exquisito la prudencia y la moderación del señor Caldera cuando solo dice de las palabras de Ayuso eso de que ha ido a pocos funerales. Sí, Ayuso ha ido a pocos funerales, pero aparte de todo eso, yo no sé dónde se informa, si es que se informa de algo. En esto yo creo que Miguel Ángel Rodríguez la tiene un poquito en ascuas, la tiene un poquito ayuna de información, por lo visto, porque las cosas que dice yo creo que no se sostienen, y lo que no entiendo tampoco yo es cómo Feijóo no le dice nada. Evidentemente, afortunadamente, ETA no existe, decía el señor Caldera, al que le Pero ¿y por conozco qué no de se la muchos corrige? años. ¿Por qué Exactamente. nadie- No, pero- porque dice que me digan que es mentira. Es Pues, mentira. entre Es otras- mentira. entre ETA otras- no existe. en no 2025. existe, pero hizo muchísimo daño. Decía el Ya, señor pero ella Caldera, dice que están a decía, punto de asaltar Navarra. dejadme terminar, que no he terminado. Decía el señor Caldera que le ha ido a muchos funerales. Muchos de los periodistas que estamos aquí hemos cubierto muchos atentados, más de 800 y pico muertos. Y que yo sepa, es verdad que no puedes estar, ahora ya no existe, pero quien nos dijo que no iba a pactar con Bildu nunca fue precisamente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Nada que ver con lo que estamos Feijóo, hablando. bueno, para mí no sí. pinta nada. A lo mejor Feijóo no le dice nada porque pinta poco. Es decir, que la señora Ayuso tenga este discurso diabólico, hiperbólico, que lo único que hace es cuestionar la legitimidad del gobierno, que esto es una dictadura, que esto es un régimen, que el gobierno es una amenaza a la democracia, lo que está comprando es el discurso de la extrema derecha. Lo que está haciendo la señora Ayuso es alentar a la violencia. Y para mí es una falta de respeto lo que dice a toda la sociedad española, pero también a las familias de las más de 840 víctimas que hizo ETA. Bueno, Lo de que esto- Feijóo no Fíjate, no Consuelo tiene Ordóñez. liderazgo Consuelo Ordóñez, cada vez que habla Ayuso Esto no le es solo- pone los pelos de punta. Pero esto no es solo porque el PP reaccione de esa manera exorbitada en relación a la amenaza de la extrema derecha. Cuando Vox no existía, ya el PP mostraba los mismos andares. Parece como si el PP no pudiera vivir sin ETA. O sea, ¿qué le falta al discurso del Partido Popular para eliminar de su catecismo y de su vocabulario las siglas ETA? ETA ya no existe. No vaya a ser que es que alguno piense que con ETA le iría mejor. Tenemos Y eso hoy- sería catastrófico para la salud política y democrática de este país. Tenemos- No digo ya la humana. Hoy, díganos ustedes, chantajes, amenazas, faroles. Hoy, José Luis Ábalos señala a la mujer del presidente como parte del rescate de Air Europa. Es algo que los tribunales han explorado y archivado 2 veces, que hoy el Tribunal Superior de Justicia archiva también en la parte administrativa. Pero hoy Ábalos dice
que a él se le dijo que había intervenido la mujer del presidente en rescatar la aerolínea. Esta es la estrategia política. Hoy ha pasado por aquí el equipo jurídico. Y esto es lo que dicen los abogados de Ábalos. ¿Está amenazando su cliente al gobierno? Él es libre. Él ha tomado esa decisión. Desde un punto de vista jurídico, nosotros no vamos a ir por ahí. ¿Va a haber un pacto con Fiscalía o esto es un farol? Esto es un farol. Si me lo pregunta a mí, personalmente, como abogado de José Luis Ábalos, le digo que es un farol. Hay que entender también que está bastante dolido, pues se siente como el apestado nacional, que todo el mundo le ha dejado de lado y que a lo mejor pues, puede tomar una decisión de dar una entrevista o tener una reacción que a lo mejor no es la mejor decisión estratégicamente. Esto es lo que dicen los abogados. Hoy el presidente del gobierno habla de chantaje. Lo ha hecho aquí en Televisión Española. Todo lo que se está diciendo por parte de José Luis Ábalos es mentira. Es la contundente respuesta del presidente del gobierno al que fuera su número 2. Es la primera entrevista que da en televisión tras la entrada en prisión de Ábalos y las amenazas que dejó grabadas en varias entrevistas. Ni el gobierno ni el Partido Socialista van a aceptar ni chantajes ni amenazas. Así ha definido Sánchez a la persona que le acompañó en su regreso al PSOE y en su llegada a Moncloa. Desde el punto de vista personal, era un gran desconocido para mí. Considera que las últimas revelaciones de Ábalos y de su hijo forman parte de su estrategia de defensa. Todo el mundo tiene derecho a defenderse. Y rechaza querellarse contra él. No vamos a entrar en una espiral de querellas. El líder del Ejecutivo ha vuelto a poner en valor la actuación del gobierno contra los casos de corrupción que han aflorado entre sus filas. En cuanto ha habido un mínimo atisbo de corrupción en mi partido o en mi gobierno, como es el caso de José Luis Ábalos, he actuado con absoluta contundencia. Y marca distancias con el Partido Popular. Yo he asumido esas responsabilidades, no diciendo Luis sé fuerte, sino expulsando y apartando a estas personas de la organización. Rotundo niega que haya habido financiación irregular en el Partido Socialista. Es que desde luego el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Y ante una posible imputación contra él... Si usted llegara a ser imputado, dimitiría. ¿Pero y por qué voy a serlo? Hay una denuncia de manos limpias. De manos limpias. Pues sí, la noticia es por qué no me denuncia a manos limpias. Sobre si hay alguien detrás de la ofensiva judicial contra su figura... ¿Usted cree que quieren acabar con usted por la vía judicial? Sánchez pone dos nombres sobre la mesa. Dice que el señor Feijóo y Ayuso, Sánchez a la cárcel, parece evidente, ¿no? Y entra al ataque con el líder de la oposición. En el Partido Popular no hay nadie al volante. Analista Sara Santaolalla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Hoy el gobierno habla de chantaje. Sí, yo lo que veo es un hombre desesperado y entre creerme al abogado que habéis tenido esta mañana en exclusiva, enhorabuena por ello, que tiene sobre la mesa la capacidad de defender a José Luis Ábalos, o creerme a los pseudomedios que llevan mucho tiempo publicando con un beneficio que no existe, una pasta que no existe sobre Begoña Gómez y ahora Ábalos alimentándolo, pero en su parte el abogado desmintiéndolo, yo prefiero quedarme con la idea y con la lección del abogado que habéis tenido esta mañana diciendo que Ábalos va de farol, luego escuchando esas hipérboles del señor Feijóo diciendo que él no podría hablar o no conocer a Tellado. Yo no sé si Ábalos y el presidente del gobierno eran tan amigos como lo fueron Núñez Feijóo y el narcotraficante Marcial Dorado, o eran tan enemigos como lo son Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. No sé el grado de amistad, sí sé el grado de política y sobre todo sí sé que un corrupto, un presunto corrupto y un putero nunca presumen de ello ni detrás ni delante, ni en el Peugeot, ni en los mítines, ni en los actos. Esto que quede claro. Hoy